Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, en principio ya deberíamos estar eh, en sus ordenadores, que todos nos estén viendo. Por ahí va entrando gente nueva, seguramente. Bueno, bienvenidos a todos los que estaban esperándonos y muchas gracias por ser puntuales, los que llegaron antes también. Estamos a punto de comenzar este interesante webinar. Muchas gracias, hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, les recuerdo de qué es este webinar, es un tema muy importante y muy interesante para todos nosotros, que es cómo facturar a clientes extranjeros. Este webinar es presentado por Malt. Como saben, Malt está dedicado a conectar empresas con freelancers para, bueno, pues para la gestión de proyectos y sobre todo nos interesa a mí en especial, que soy parte del equipo de comunidad, pues que el freelancer esté siempre con proyectos, con nuevas oportunidades de trabajo y que también esté al día de todos los temas como autónomo que es, ¿no? Los temas difíciles de declaración de la renta, la facturación, el cobro, etcétera. Sabemos que es muy importante para ustedes y por eso Comunidad, que es nuestro equipo, se preocupa mucho por el cuidado del freelance, ¿vale? Entonces, yo soy Melita, estoy aquí acompañando a Rafael, que va a ser el presentador de este webinar. Y lo que voy a hacer yo es pues ser la moderadora. Entonces les ruego por favor que si tienen preguntas, todo lo hagan en el apartado de preguntas. Tenemos el chat, ahí yo les puedo hablar directamente a ustedes para que me vean, pero si tienen preguntas directas, lo hagan en el apartado de preguntas y al final Rafael estará contestando pues todas las preguntas que hagan, ¿vale? Será muchísimo más fácil gestionarlo por esta herramienta. Si tienen algo que mencionar o algo que nos quieran compartir, puede ser en el chat, ¿vale? Y yo también ahí lo voy a estar leyendo. Sobre todo importante, yo les voy a poner en el chat enlaces, les voy a poner también nuestros correos por si tienen dudas después que les surjan. Ahí van a tener toda la información, ¿vale? Y pues nada, voy a pues a darle la palabra a Rafael Olmedo, que es el director general de Grupo CG, ¿vale? Bueno, Adelante, buenas Rafael. tardes. Yo soy Rafael Olmedo, de Grupo CG Consultores. Somos una empresa que, bueno, pues nos dedicamos al asesoramiento y estamos especializados en el asesoramiento de freelance. Eh, Tenemos un poco con más de casi 2 años y bueno, estamos intentando ayudar al freelance a resolver sus problemas fiscales y contables. Tenemos una oferta con Mal que podéis ver en cualquier momento, la tenéis colgada, una oferta que es bastante interesante. Y bueno, en principio, pues bueno, pues como viene siendo ya habitual en estos meses, cada mes hacemos un webinar con un tema a tratar. Hoy vamos a intentar desarrollar cómo facturamos a clientes extranjeros y, bueno, como siempre os vengo diciendo, elegimos nosotros los temas, pero que también aceptamos que vosotros propongáis esos temas que nosotros lo haríamos encantado de desarrollar ese tema bueno, y podemos colaborar juntos en estos webinars. La idea es que yo prácticamente os traslade o bueno, desarrolle este tema en torno a unos 15, 20 minutos, no más. Y a partir de ahí, pues lo que hacemos es que pasamos a resolver dudas, ¿no? Que creo que al final es lo más importante. Las dudas las que pueda resolver en directo pues las vamos resolviendo y si no, pues os facilito mi correo, si no, en el enlace con más lo tenéis, que es rafael@grupocg.es o info@grupocg.es y ahí estamos encantados de resolver vuestras dudas. Bueno, hoy en principio hemos elegido este tema porque la verdad que muchas veces pues salían muchas dudas, siempre a la hora de decir realizo operaciones con clientes extranjeros y siempre la primera duda que nos surge es si tenemos que realizar factura añadiendo el IVA o no, o si tenemos que aplicar algún tipo de retención. Siempre esa es la duda general que en principio nos planteamos en el momento en que tenemos que hacer una factura a una empresa extranjera. Pues vamos a intentar
desarrollar este tema y vamos a ver también un poco las obligaciones, que muchas veces no está solamente porque siempre nos centramos en decir, oye, no tengo que aplicar IVA, pero luego detrás sí hay en cadena una serie de obligaciones y que conllevan o pueden conllevar algún tipo de sanción. Y entonces eso sí que quiero de alguna manera intentar que pueda quedar claro, ¿no? Vamos a empezar viendo qué debemos de tener en cuenta para facturar a una empresa o un profesional de la Unión Europea. En este caso, estaríamos hablando de facturar una operación intracomunitaria. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que estamos obligados a comprobar previamente que nuestro cliente esté inscrito en el registro de operaciones intracomunitarias de su país para poder emitir una factura exenta de IVA. Para hacerlo de forma correcta, debemos comprobar el NIF IVA de nuestro cliente europeo a través de la web de la agencia tributaria. Y muy importante tener en cuenta que si no se encuentra inscrito, debemos cargarle el IVA en nuestra factura. Así que fijaros ya si es importante el que nosotros lo primero que tenemos que hacer antes de emitir una factura, comprobar que ese cliente esté inscrito en este registro de operaciones intracomunitarias. Al contrario, si nosotros vamos a recibir una factura sin IVA, debemos comunicar nuestro NIF comunitario para que nuestro proveedor pueda hacer la comprobación en el registro del país, ¿vale? Y entonces ya la primera duda que nos surge es ¿qué es ese registro? ¿Qué es el registro de operaciones intracomunitarias? Pues el registro de operadores intracomunitarios es un censo que engloba profesionales y empresarios que se encargan de realizar operaciones de prestación de servicios o entrega de bienes con empresas o profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea. También se conoce como el BIES, que es el sistema de intercambio de información sobre el IVA. Mediante este censo se facilita la consulta a través de la web de la agencia tributaria de los operadores intracomunitarios que vayan a realizar operaciones con clientes de la Unión Europea. Y en el caso del que el destinatario del servicio o producto figure como operador intracomunitario, la factura quedará exenta de IVA. Tened cuidado con este tema porque es importantísimo. Hacienda señala que es responsabilidad del prestador del servicio asegurar de que su cliente se encuentre registrado como operador comunitario, ya que es obligatorio para la exención de IVA, ¿vale? Con lo cual aquí, fijaros ya, pues vamos a hacer una factura y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto el cliente como nosotros debemos de estar inscritos en ese registro. Y ahora decimos, oye, ¿y cómo me inscribo? ¿Cómo solicito ese alta en este registro? Pues el alta en el ROI para nosotros se formaliza a través del modelo 036. Y aquí pueden pasar dos cosas. Que lo demos de alta cuando nos vamos a dar de alta como autónomos y entonces lo tramitamos como un alta inicial. Solicitamos el alta del ROI en nuestro modelo 036 e indicamos la casilla 582 que está en la página 5, sin olvidar de indicar en la casilla 584 en la que se indica la fecha prevista para la primera operación intracomunitaria. Eso sí, en caso de que ya nos hemos dado de alta, pues entonces lo que debemos de hacer es que modificamos, es decir, hacemos la notificación e indicamos en la página número 1 la casilla 130 como una modificación y nos vamos a la casilla 582 y 584 donde nos damos de alta en el ROI. Una vez que hemos tramitado el alta en el ROI, la agencia tributaria pues tiene aproximadamente un plazo de unos 3 meses para aceptar la inclusión en el censo o no. Aquí lo que sí debemos de tener en cuenta es que cuando nosotros hemos solicitado ese alta en el ROI, la agencia tributaria va a hacer unas comprobaciones. Incluso podría llegar a enviarnos un inspector de Hacienda a nuestro domicilio para verificar que tengamos una ubicación y que realmente somos una empresa con unos proveedores intracomunitarios con los que al final vamos a operar, ¿no? O simplemente nos pueden enviar una documentación pidiéndonos pues que acreditemos la existencia de esos proveedores, ¿vale? Si Hacienda nos acepta, ya nos ha aceptado el alta en el ROI, pues nos asignará
el NIF IVA, que al final lo que está aprobado, lo que está es formado por el prefijo de España, ES y el número de identificación fiscal. Y en el caso en el que Hacienda rechace nuestra alta en el ROI, no vamos a poder emitir o recibir facturas exentas de IVA por operaciones intracomunitarias. Entonces, ya tenemos nuestra factura, tenemos la obligación y tenemos que ser conscientes de que estamos aprobados y que ya estamos dentro del registro. Entonces, ya tenemos nuestra alta en el ROI y ahora, pues lo que vamos a hacer es facturar. Esto es muy fácil, al final el tema de la factura intracomunitaria, lo que nos dice que con carácter general, la factura que emitimos por prestación de servicios profesionales a empresas de la Unión Europea no tributan al IVA, cuando tanto el proveedor como el cliente figuren en el ROI como operación intracomunitaria. Esta excepción del gravamen se debe principalmente a la inversión del sujeto pasivo. Es decir, por tanto, es el empresario o profesional comunitario, receptor del servicio, el que tributará en su país, ¿vale? Y es muy importante ahora tener en cuenta las obligaciones fiscales que derivan de esta factura que vamos a hacer por la prestación de estos servicios intracomunitarios. Tenemos que tener en cuenta que esta factura se debe de informar en el modelo 303, en la casilla 59. Mediante esta casilla se declaran las facturas emitidas a países de dentro de la Unión Europea, tanto por la venta de bienes como por la prestación de servicios. También tenemos que ser conscientes de que esta información hay que trasladarla al resumen anual, al modelo 390. Las operaciones intracomunitarias también tendrán que estar consignadas por separado. Y finalmente tenemos el modelo 349, la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. En este modelo haremos constar todas las operaciones intracomunitarias realizadas, los datos de las partes implicadas, volumen de operaciones, etcétera. Y por último, también tenemos que tener en cuenta que existen obligaciones fiscales, más que fiscales, contables, y es que en nuestros libros deben de aparecer esos datos de estas empresas con las que operamos y sobre todo el NIF IVA que debe de estar registrado en nuestros libros contables. Y ahora, ya fijaros, ya tenemos lo que es nuestra factura con toda nuestra problemática que hemos tenido con la factura intracomunitaria. Si os dais cuenta, prácticamente lo más complicado pues es que nos demos de alta en este registro y que en un momento dado la agencia tributaria puede tardar un tiempo en concedernos o hacernos esa inscripción. Pero, Rafael, perdón, ¿sí? perdón, Rafael, una cosa que me están preguntando aquí en el chat. Ah, ¿Es posible que tú estés presentando algo y que no lo estemos viendo o simplemente estás hablándolo? estoy hablándolo, Vale, vale, perfecto, perfecto, solo por esa duda. ¿vale? Lo que Vale, pasa vale, es que tengo un vale. apunte y no, lo estoy hablando, ¿vale? Venga, Y, perfecto. Pues eso, ¿vale? sí que sí. Y si facturamos al extranjero, es decir, fuera de la Unión Europea, aquí ya las cosas pues cambian, ¿vale? De entrada, si realizamos operaciones de prestación de servicios o entrega de bienes a países que no forman parte de miembros de la Comunidad Europea, pues ya no estaríamos realizando operaciones intracomunitarias, sino que estaríamos haciendo exportaciones, ¿vale? Según el artículo 21 de la Ley del IVA, las exportaciones de bienes y la prestación de servicios están exentas del impuesto si su destinatario es una empresa o un profesional. Con lo cual, estas facturas directamente no tenemos ninguna obligación de hacer la alta en el ROI y no tenemos que aplicarle ningún IVA, ni tenemos por qué hacerle nada en concreto, solamente emitir la factura y lo que sí es obligatorio es que indiquemos en la factura la exención que es por la que está el artículo 21 del IVA, de la ley del IVA, ¿vale? Es decir, el artículo 21 de la ley del IVA, que son las exportaciones de bienes y prestaciones de servicios. A la hora de facturar una exportación o una empresa, lo haremos exento de IVA y no será necesario el alta del ROI ni incluirla aunque hace referencia de ellas en el modelo 303 del IVA en la casilla número 60.
La casilla 60 del modelo 303 de la agencia tributaria lo que hace es indicar esa cifra de exportaciones o operaciones asimiladas al periodo en el que lo estamos liquidando. En otras palabras, por lo general, esta casilla sirve para declarar el importe de las ventas sobre todas las ventas que hacemos fuera de la Unión Europea. En la propia factura comercial, como he dicho antes, pues sí que debemos de incluir pues que es una nota conforme al artículo, la exención está basada conforme al artículo 21.1 de la Ley 3 barra 1992. Y la pregunta que siempre también recibimos es decir, oye, ¿y qué pasa con las retenciones? Pues con las retenciones no se aplican. Con respecto al IRPF, solo tenemos obligación de aplicar retenciones en nuestras facturas si nuestros clientes son o una empresa o un profesional residente en España. Con lo cual, no tenemos obligación de retener en este tipo de facturas, tanto en la intracomunitaria como en las empresas que son fuera de la Unión Europea. Entonces, si os dais cuenta, son facturas que en definitiva no estamos aplicando el IVA, pero en la intracomunitaria sí que debemos de verificar que realmente tanto el proveedor como nosotros tenemos que estar dados de alta en el ROI y a partir de ahí pues no tenemos ningún problema. Y en las otras directamente, en las facturas de todos los servicios que prestamos fuera de la Unión Europea, pues son facturas que van exentas de IVA y sin ningún tipo de retención. Y lo que sí debemos de tener en cuenta es que estas facturas se deben de identificar en los libros contables, se deben de indicar en los modelos 303 y en los 309, en los 390, porque ahí sí que podríamos tener o recibir algún tipo de requerimiento. Cuando recibimos algún tipo de requerimiento, pues a lo mejor puede ir aparejado de algo más, con lo cual sí que es conveniente que intentemos evitar todo ese tipo de mala información a la hora de presentar nuestro impuesto. Y el 349 también es otro impuesto importante que cuando no lo presentamos al final es un impuesto con una información y que cuando no lo presentamos pues somos requeridos y si lo presentamos fuera de plazo pues la sanción va a estar en torno a los 90 o 100 euros. Así que eso quizás posiblemente sea lo más importante y es donde quería hacer mucho más hincapié. Bueno, y prácticamente creo que hemos repasado un poco todas estas circunstancias que conllevan el tema de la facturación. Así que cualquier duda, pues pasamos a ir resolviendo, ¿vale? Melita, cuando quieras. Claro que sí. Vale, chicos, estoy viendo, bueno, para todos los que no llegaron al principio, les he pedido que las preguntas las pongan en la sección de preguntas. Hay gente que sí que ya hizo algunas preguntas, pero algunas las están poniendo en el chat. Entonces, si la ponen en la sección de preguntas, mucho mejor porque ahí las vamos a gestionar, ¿vale? Pues voy a ir leyendo una a una las preguntas, las que Sí, tengas la respuesta, Rafael, si quieres las dices por aquí, y las que sean más sí, sí. específicas, seguramente las podremos contestar vía mail, que ya les puse ahí todo el contacto, y les enviaremos pues toda la información que necesitan, porque hay algunas que ya he visto que son muy específicas, ¿vale? Si tú, Bueno, Rafael, ves que son un poco repetitivas en cuanto al tema o al procedimiento, me lo dices, ¿vale? sí, Pues nada, vamos a intentar todas las que podamos resolver, pues las venga. resolvemos y si algo ya muy concreto, pues lo que haremos será a través de correo facilitarlo, ¿vale? Exacto. Bueno, pues tengo la primera pregunta de Davide y nos dice, tengo un contrato en dólares con Estados Unidos. ¿Facturo en dólares o en euros? Bueno, en principio aquí lo que sí tendremos que hacer es un cambio de moneda a la fecha en la que estamos emitiendo el servicio. El impuesto, nuestro impuesto, si estamos tributando, tiene que ir en euros, con lo cual pues tendríamos que hacer el cambio de divisa, ¿vale? Vale. Nos dice Manuel Jiménez. Hola Rafael, es difícil empezar una empresa en España, así que he estado informándome de que sería legal montar una sociedad en Estonia como eCitizen. ¿Qué tal sería poder facturar en España con la regla de vivir más 180 días fuera de España? Gracias. Bueno, en principio montar una empresa en España no tampoco es complicado, ¿vale?
Es decir, que no tengamos por qué, decir, prácticamente montar una empresa, si es una persona física, la estamos montando en el día. En el día, es decir, una persona física puede estar trabajando en el día. Si es una sociedad, es algo más complicado, pero a través del servicio PAE podemos estar tramitando una sociedad prácticamente en 72 horas, ¿vale? Es decir, que muchas veces tardamos más en solicitar, en tener la aprobación del nombre que en constituir la empresa. Pero, en fin, eso ya es una cosa que tú ya decides si te merece la pena o no. Al final, la empresa o tú, no sé exactamente, como persona física, tú tributas en función de donde tienes tu residencia, donde tú residas más de 180 días. Si resides más de 180 días en España, pues entonces todo lo que te genera tu renta universal lo tienes que tributar aquí en España, ¿vale? Y todos tus ingresos, ya estén aquí en España o fuera de España, te los tienes que traer aquí para tributarlos, ¿no? Otra cosa es que tú tengas una sociedad en Estonia y que desde Estonia tú prestes el servicio y desde allí estés facturando, con lo cual allí esa sociedad tendría que facturar esos servicios allí en Estonia, ¿vale? Vale, pues tenemos a Joana que nos pregunta, ¿cómo puedo facturar en España desde República Checa? Un cliente me pide ser autónoma, pero no sé cómo hacer. No serán más de 300 euros mensuales. Hombre, aquí en España te puedes dar de alta como autónomo eh, y puedes escoger la tarifa plana que va a estar en torno a unos 60 euros mensuales del coste de autónomo y con ya estaría fácil poder trabajar y poder facturar sin ningún problema, ¿no? Eh, También cabría la posibilidad de que no fuese una actividad habitual, pero claro, con lo que me estás diciendo, si se va a facturar todos los meses, pues podemos entender que es recurrente y la actividad no habitual se entiende que cuando es un proyecto esporádico para algo muy concreto, ¿no? Bueno, darte de alta, te puedes dar de alta cualquier momento como autónomo y en la hacienda y puedes facturar, ya os digo, en el día. Vale, pues tenemos a Rasmi Martínez y nos dice, soy cubano, estoy en Moscú, Rusia, esperando visa para España, pero aún no lo tengo por los problemas del COVID que no se están tramitando. No he podido facturar por este motivo. ¿Tengo alguna solución temporal para poder trabajar? No, si no tienes la visa no puedes darte de alta aquí en España. Así que no. En Vale, España para poder darte de alta tienes que tener tu visa. perfecto. Nos dice Carlos Miranda, hola, ¿existe algún tipo de retención o IVA especial que debamos aplicar al facturar desde España a otros países? Por ejemplo, Perú o Brasil, que he leído algo de la doble imposición internacional. Si el servicio se presta en España, tú no tienes por qué ni aplicar ni IVA ni retención. Es con lo que hemos hablado. Es como si estuviéramos haciendo una exportación de servicios profesionales y en función de lo que indica el artículo 21.1 de la ley 37 del IVA, pues nosotros no aplicamos ni retención ni IVA. Lo que sí te tienes que llevar esas facturas, indicarlas en tu modelo 303 como operaciones no comunitarias y declararlas en tu IRPF. Vale. Nos dice Félix García, ¿cómo influye a nivel de renta si tú estás facturando a un cliente extranjero como autónomo, pero a la vez está en plantilla de una empresa? ¿Hay algún problema con esto? No, no hay ningún problema. Tú tendrías unos ingresos por el rendimiento del trabajo, es decir, como trabajador, que te los tendrías que llevar a tu renta dentro del apartado de rendimientos del trabajo y tendrías otra fuente de ingresos que serían unos rendimientos por actividades profesionales que te los llevarías a la renta como actividades profesionales. Y ahí lo que imputaría serían tus ingresos menos tus gastos. Y al final el rendimiento neto es lo que se
sumaría con el rendimiento abajo, ¿vale? Y las dos cantidades son las que al final serían el cómputo total por el que tú harías tu declaración de la renta. Es totalmente compatible y además es hasta obligatorio. Es decir, cuando yo estoy trabajando por una empresa, me dan de alta en el RENE general, pero cuando estoy trabajando como autónomo, pues tengo que estar dado de alta como autónomo, dado de alta en Hacienda y presentar todos mis impuestos. Vale. Vamos con Natalia Montero que nos dice, hola Rafael, muchas gracias por el webinar. Te quería preguntar cómo debo tratar la facturación a Reino Unido. ¿Debería cobrar IVA? ¿Debería facturar en euros o en libras? Gracias. Si tú facturas desde España, tienes que facturar en euros, ¿vale? Tú facturas en euros y desde la salida, desde el tema del Brexit, consideramos el Reino Unido pues como un país ya que no es comunitario, con lo cual al final, pues a través del artículo 21.1 que hemos comentado, exento de IVA. Vale. Tenemos aquí a Luis que nos dice, si hago un trabajo para una empresa de Estados Unidos con el W8 firmado de por medio, para que no me retengan en Estados Unidos, ¿comunica Estados Unidos a la Hacienda Española los importes que he recibido? En principio, tú tienes que comunicarlo, es decir, tú lo comunicas a través de tu modelo 303, que era la casilla esta que estábamos viendo de 60, donde indicamos todas las operaciones que hacemos con clientes extranjeros. Ahí tú tienes que indicar tu importe, que serían como una exportación del servicio prestado, y nosotros lo que nos lo llevamos a la renta. Si al final esos servicios, por cualquier motivo, tuvieran algún tipo de retención en el país, que ir por la doble imposición y restar esas retenciones que nos pudieran aplicar, ¿vale? Es decir, por la doble imposición lo que no podemos pagar dos veces por el mismo concepto, ¿vale? Félix García nos dice, ¿se pagan más o menos impuestos a nivel de IRPF teniendo pagador extranjero? En mi opinión, se ahorra más porque no pagas IVA, pero me preocupa siempre el IRPF cuando tengo un pagador extranjero. Claro, cuando tienes un pagador extranjero, pues como no lleva retención de IRPF, pero claro, esa cantidad la tienes que sumar a tus rendimientos. Entonces, claro, no van retenidas. ¿Eso qué quiere decir? Pues si yo al final tengo mucha cantidad de facturación al extranjero, voy a tener pocas retenciones, con lo cual en mi renta posiblemente pues tenga que pagar más. Es decir, sería conveniente es ajustarlo con el modelo 130, que son los pagos a cuenta, que depende de los importes, muchas veces también es obligatorio. Es decir, cuando imaginaros que por porcentaje mis ingresos por el extranjero representaran un 50 o un 60%, yo estaría obligado a presentar ese modelo 130 de pago fraccionado. Entonces eso se puede resolver con ese pago fraccionado que puedo hacer, ¿vale? Y si no, pues a final de año se debería de hacer una simulación de renta y tendría 6 meses para prever el pago hasta el 30 de junio. Vale. Nos dice Ana Alonso, buenas tardes, ¿no hay que retener IRPF si facturamos a Estados Unidos? No, el IRPF solamente se retiene en las empresas españolas. Vale. Gonzalo Duque, ¿alguna peculiaridad en cuanto a trabajar para los Estados Unidos? ¿Hay que darse de alta en algún registro de su país? Pues mira, en el registro de su país la verdad que lo desconozco. Aquí en principio para nosotros no tendríamos que hacer nada, solamente emitir la factura. No sé si para la empresa al que pueda soportar ese servicio hay algún tipo de registro. La verdad que ahí lo desconozco, ¿no? Pero a efectos de fiscalidad aquí en España no hay nada. Vale. Alejandro Parreño, tengo que hacer una factura para México por un trabajo que he realizado. ¿Debo hacer la factura con IVA o sin IVA? ¿Y cómo facturo? ¿En euros o en moneda mexicana? Bueno, Una. yo haría la factura en euros. Yo haría, si para tu cliente no le va a causar ningún problema, pues yo lo haría
la factura sin IVA. Vale. Nos dice Oscar Moreno, tengo una tienda online en modo print on demand, es decir, yo no envío el producto final y quiero vender a Estados Unidos y a Reino Unido. ¿Tendría que darme de alta en el ROI? Pues en principio sí, porque, bueno, estamos hablando del ROI, siempre es para países intracomunitarios. Me está hablando de Estados Unidos e Inglaterra, en principio no serían países ya comunitarios, ¿vale? ROI siempre es países comunitarios. Y cuando estamos hablando de ventas de servicios online, cuidado, ahí sí que hay ya una normativa que salió en julio de este año, que habría que verlo con más detalle, porque depende de la cantidad. En un momento dado el IVA se debería de aplicar en el país del que se recibe. Eso habría que verlo si al final es una venta online comunitario, habría que ver esa normativa con más detalle y depende de las cantidades con las que estés facturando, ¿vale? Así que si quieres esa consulta, podemos verla, ya te digo, depende. Normalmente la cantidad ahora mismo estaría en torno a unos 10.000 euros, ¿vale? Si a partir de 10.000 euros tendríamos que entrar dentro de este cambio regulatorio que ha habido en julio, ¿vale? Vale, gracias. Dice Verónica Bauzas, buenas, estaba presentando el 347 hasta 2018, pero desde 2019 me dijo mi gestor que ya no necesitaba presentarlo, no recuerdo por qué, y tampoco me llegan requerimientos. ¿Sabes cuáles son los criterios de excesión de presentación del 347? Sí, mira, el 347 es un impuesto informativo que las empresas están obligadas a presentar en Hacienda cuando tengo operaciones de más de 3.000 euros, ¿vale? Cuando tú, en principio, con todos tus clientes, en esa parte donde no estarías sujeta, con todos tus clientes van retenidas las facturas, como tus clientes hacen una relación, ya te están relacionando a ti anualmente como retenedor, es decir, porque tú haces una retención en tus facturas, pues entonces por eso por lo que no tienes obligación de volver a hacer ese modelo 347. Ahora bien, si tú hicieras una compra, con cualquier proveedor para tu actividad que pase de esa cantidad, ya sí tendrías obligación de presentarlo, ¿vale? Vale, nos dice ahí, Roberto, ¿a partir de cuál monto sale más a cuenta crear una sociedad y facturar a través de ella? ¿Es posible usar personalmente el dinero que genera la sociedad? Vale, mira, en el tema de las sociedades hay un problema, y además un problema importante, y es que la agencia tributaria desde hace un tiempo, cuando se monta o se crea una sociedad prácticamente sin ninguna estructura empresarial, y lo que ve que realmente lo que se ha hecho ha sido constituir una sociedad solamente con el fin de pagar menos impuestos, pues hay un problema y de hecho lo está inspeccionando. Y os pongo un ejemplo, el abogado que es único, no tiene ninguna estructura empresarial, no tiene nada, pero que, oye, le va bien y que genera pues su ingreso en torno a ciento y algo mil euros. Y dice, oye, pues yo en vez de pagar en mi declaración de la renta el 40 o el 50%, pues constituyo una sociedad y estoy pagando el 25%. Vale, pues entonces la agencia tributaria está diciendo, oiga, profesional, usted presta el servicio directamente y eso se lo tiene que llevar a su renta. Entonces, cuidado con los servicios profesionales, salvo que estamos hablando de una actividad empresarial, que entonces sería otra cosa. Eso es por un lado. Y por otro, si la sociedad genera unos ingresos, tributa en impuestos de sociedades al 25% y luego yo me los voy a llevar para mí, pues pensar que eso ya estoy tributando en dividendos entre el 19 y el 26%, con lo cual al final no estoy solucionando nada. Si yo al final lo que tengo es una sociedad que me permite, que no sea una sociedad profesional pura, que me permite liquidar por el impuesto de sociedades, tenéis que tener en cuenta que el dinero se tiene que quedar en la sociedad, no lo podéis llevar vosotros.
¿vale? Entonces, muchas veces se están constituyendo sociedades innecesariamente, pagando gastos de constitución, de gestión y luego también como autónomo paralelamente y no tiene sentido. Gracias, Rafael. Vamos con Daniel, que dice, si tengo trabajos puntuales en Puerto Rico, ¿debería facturar? Sí, todo lo que se hace tienes que facturarlo. Y cualquier trabajo, cualquier servicio, lo tenemos que facturar, ¿vale? Y tenemos que estar dados de alta para poder facturar. Vale, dice Diego, en general el pago trimestral de impuestos como autónomo, IRPF, etcétera, puede ser tan alto como el 25% del ingreso facturado. Bueno, el pensar que los impuestos que un autónomo tiene son dos. Uno, el IVA que se cobra y el IVA lo que hace es una cuenta, es decir, nosotros sobre nuestro servicio, es decir, si nosotros prestamos un servicio de 1.000 euros, pues nosotros aplicamos nuestro porcentaje de IVA y ese IVA es para Hacienda. A lo sumo, lo único que podemos descontar es los IVAs que hemos soportado en las facturas que realmente estén afectando a nuestra actividad, con lo cual el IVA para nosotros no debería de ser ningún impuesto. Es decir, nosotros somos recaudadores de la agencia tributaria, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es que cobramos un IVA que se lo tenemos que ingresar a Hacienda, con lo cual para nosotros el IVA no debería de ser nada. Si nosotros facturamos 1.000 euros y los 200 y algo de IVA los dejamos en una cuenta independiente, cuando llegue su liquidación se paga y para nosotros no debería de afectarnos. Lo que sí es impuesto es la renta. Y la renta trimestralmente se liquida o bien se liquida en la propia factura con una retención, ¿vale? Directamente, o se tiene que liquidar a través de un impuesto, el impuesto que es el pago a cuenta, que se liquida un 20%. Este 20% puede ser mucho o puede ser poco, depende de nuestro rendimiento neto. Si nosotros llegamos, imaginaros que yo al final del año he cerrado una facturación de 8.000 euros y en los 8.000 euros yo he tenido unas retenciones de 800 euros. Me devolverán los 800 euros íntegros. Ahora bien, si yo cierro un rendimiento neto que va a estar en torno a los 50.000 euros, pues posiblemente ese pago trimestral que va a estar en torno a ese 20%, pues se quede corto, porque mi tipo medio va a estar por encima de ese 20%. Con 50.000 euros, pues va a estar muy cercano al 35 o 38% y tendré que complementar la diferencia en la declaración anual. Gracias, Rafael. Nos dice Diego, tengo clientes en Estados Unidos. A la hora de hacer la factura, algunos de ellos me dicen que no tienen número fiscal de empresa, EIN, y que usan su número de la seguridad social, ya que allí esto es posible. Otros no me quieren dar su Ya, información por cuestiones de privacidad. ¿Cómo proceder? ya. Hombre, deberíamos de tener por lo menos un número identificativo. Cuando estamos facturando, uno de los requisitos que siempre nos van a pedir es que identifiquemos al cliente pues, con su nombre, con su VAT, en fin, si nos facilitan por lo menos el número de la Seguridad Social, pues con eso sería, por lo menos entiendo que es suficiente, pero su número de identificación deberíamos de intentar tenerlo, para no tener problemas. Hacienda, de alguna forma, al final siempre lo que nos va a pedir es que nosotros lo declaremos, ¿vale? Salvo que haya algo raro de alguna facturación a alguien que pudiera haber algo en un extraño, pues con que nosotros lo declaremos ya sería más que suficiente, pero deberíamos de insistir en esa identificación, ¿vale? Vale, nos dice Gonzalo, ¿se necesita un número de VAT para facturar a Reino Unido? Bueno, no, tú al final es tu NIF, al final con tu DNI, si estás como persona física, con eso es suficiente. Vale. Roxana nos dice, si yo soy autónoma en Perú, ¿es posible facturar para una empresa española? Sí, perfectamente. Es decir, tú eres autónoma en Perú y trabajas para aquí para una empresa y le vas a facturar desde Perú y liquidarás los impuestos allí en Perú. Vale.
Beltrán Vázquez nos dice, soy autónomo en Portugal, ¿puedo prestar servicios en España? ¿Dónde pagaría impuestos? Estoy más de 180 días en Portugal. En concreto, Malt creo que me obliga a ser sociedad limitada. No me dejan siendo autónomo porque si quieres, Rafael, nada más les digo antes, Sí, si quieres, Beltrán, te puedo mandar nuestra página en donde puedes ver los países limitados. Estamos justamente vale, trabajando en ello porque hay algunos países que sí que nos deja trabajar al 100% y otros pues, con cuestiones limitadas, pero te puedo contestar directamente a ti en la parte de Malt y Rafael te puede contestar pues en la pregunta que le haces de los servicios de Portugal a España. vale. En principio, tú estás dado de alta en Portugal, estás 180 días en Portugal, pues tú haces tu factura desde Portugal y lo haces y ya está, no tendría ningún problema, tributarías en Portugal y tal. Aquí muchas veces la problemática que podríamos tener es dónde se presta el servicio. Si el servicio se presta en Portugal o se presta aquí en España. Ahí sí que podría haber alguna incidencia. Pero en principio, si tú estás en Portugal y lo estás haciendo online, pues nada, no tendría ningún problema. Lo estás facturando en Portugal. Otra cosa ya es la problemática con Mal para este tipo de poder colaborar con ellos, ¿vale? Vale. Nos dice Jan, ¿qué tramitaciones legales debo hacer como sociedad limitada en España para poder exportar productos a países de la UE? Bueno, pues en principio tendrías que constituir una sociedad, ¿vale? Lo primero para constituir la sociedad es tener un nombre que se pide en el registro mercantil central. Entonces, una vez que ya tienes el nombre aprobado, lo que hace es que formalizas esa sociedad ante una notaría donde se le va a crear un domicilio social, un objeto social y domicilio social y el capital social que va a tener la sociedad. Eso se pasa en una escritura y se inscribe en el registro mercantil. Una vez que ya tiene todo este tema, te van a asignar un CIF y con tu CIF lo que haría sería dar de alta en la agencia tributaria a esa sociedad y solicitar el ROI para las operaciones intracomunitarias que te permitan el poder vender y el que esté ya incluido dentro de este registro, ¿vale? Vale, nos pregunta Félix. Relacionado con mi pregunta, ¿puedo estar en plantilla en un país extranjero y autónomo en España? ¿Qué impactos posibles puede haber tanto en renta como IVA, etcétera? Vale. El que tú estés como trabajador extranjero, tú lo que vas a tener una fuente de ingresos, ¿vale? Una fuente de ingresos en un país extranjero que posiblemente te apliquen algún tipo de retención por esa nómina, ¿vale? Si tú al final tienes la residencia, es decir, porque estás más de 180 días aquí en España, te tendrás que traer esos rendimientos del trabajo y aplicar por doble imposición, habría que ver el país, es decir, sí que habría que verlo con más detenimiento, habría que ver el país si hay algún tipo de retención y aplicar por doble imposición esas retenciones que podrían estar aplicándote como trabajador en el país donde estás trabajando. Y como autónomo, nada, es lo que acabo de decir antes. Como autónomo son mis facturas menos mis gastos y un rendimiento neto que incorporo a mi renta. Lo primero que aquí tendríamos que ver es si realmente estás aquí residiendo en España más de 180 días al año para que realmente tú hagas aquí, tú generes, tú presentes tus impuestos o no. ¿Vale? Nos dice Juliana, ¿es obligatorio incluir el IRPF a todos los clientes españoles? Sí, si son empresas, todos deben de ir con su retención, siempre que estemos hablando de un servicio profesional. De todo lo que son servicios profesionales a empresas o profesionales o a otro profesional, deben de ir obligatoriamente con su retención. Vale. Viene una pregunta un poco larga, igual es un poco específica. Ya nos dices, Rafael, si la contestas aquí o por mail. Si realizo una ilustración y cedo derechos de reproducción, pero el cliente también desea la ilustración física, además de los archivos digitales, debo realizar dos facturas. Una sin IVA por ceder derechos del uso de los archivos digitales y otra con IVA por vender la pieza física.
Sí, entiendo que sí, porque uno podría estar sujeto y otro no, ¿vale? Entonces sí que sería conveniente primero ver la exención de uno y la no exención del otro, y si eso es así, lo correcto es que hagas dos tipos de factura, una que podría estar exento de IVA por los servicios que se prestan y el otro que podría estar sujeto, ¿vale? Ahí sí que tendríamos que ver y determinar muy bien si están sujetos o no están sujetos, con lo cual, en principio, pero yo sí lo haría en dos facturas independientes para que se vea claro, ¿vale? Por lo que estamos cobrando y por lo que estamos aplicando exención o no. Vale, nos pregunta Mario María. Bueno, igual esta está un poco repetida, pero ¿habría que aplicar el IVA en las facturas a clientes particulares, no empresas ni profesionales extracomunitarios? Si son particulares, sí debemos de aplicar la factura de IVA, ¿eh? Es decir, sí se factura porque se entiende que cuando facturamos a particulares, que no son empresas, sí que debemos de basarnos en el IVA de España. Vale. Andrea Morales, si tengo mi empresa constituida en otro país de la UE y pago impuestos allí, ¿cómo puedo facturar a España? ¿Solo con el número VAT o intracomunitario? Sí, claro. Porque al final lo que está es utilizando una empresa de otro país que al final está facturando un servicio a una empresa española, me imagino. Con lo cual tú lo que tienes que estar es que tu empresa de allí debe de estar registrada en el ROI y a la empresa que le facture aquí también, ¿vale? Vale. Mónica, hola, soy una productora audiovisual autónoma y subcontrato autónomos para mis proyectos continuamente. Para mis rodajes voy a empezar a contratar seguros de responsabilidad. ¿Me convendría más hacerme una SL en ese caso y como sociedad seguir subcontratando autónomos? Bueno, cuando antes hablábamos, la pregunta anterior que comentaba de cuándo interesa constituir una sociedad, posiblemente me he dejado en el tintero en el que muchas veces a lo mejor merece la pena constituir una sociedad no por un tema fiscal, sino por responsabilidad. A lo mejor este podría ser el caso. Es decir, si yo al final lo que genero es una subcontratación con la que en un momento dado puedo estar asumiendo responsabilidades, a lo mejor ahí sí que me puede interesar, independientemente de los impuestos, sí que me puede interesar tener una sociedad con responsabilidad limitada, ¿vale? Para que en un momento dado tenga un parapeto importante para que de entrada vayan a la sociedad y después que puedan buscar cualquier responsabilidad sobre el administrador, pero de entrada tienen que ir sobre la sociedad. Posiblemente pueda ser tu caso, ¿vale? Sí que os merezca la pena constituir una sociedad, sobre todo para eliminar y tener muy concentrada la responsabilidad limitada de una actividad. Vale. Nos dice Oscar Moreno, estoy trabajando de empleado para una empresa aquí en España y hago trabajos puntuales online, principalmente diseños de websites para clientes extranjeros. ¿Es preferible estar dado de alta continuamente o darme de baja cada vez que no facture? Bueno, aquí el problema lo tenemos siempre con el dichoso, con la dichosa cotización de autónomos, ¿no? Cuando te das de alta, pues al final pues te genera la obligación de pagar autónomos. Eh, Aquí pues tendrás que ver un poco la cantidad que vas haciendo. Es decir, si al final realmente es un trabajo en el que puedes concentrar y puedes justificar que puedes concentrar en un espacio de tiempo, pues entonces tú lo que harías sería decir, oye, mira, no, yo que trabajo, me doy de alta en el mes de julio y en el mes de julio pues facturado por esos 4.000 euros, ¿no? Y aprovecho tal. Ahí en un momento dado lo que sí podrías tener es que la inspección de trabajo pudiera citarte y decir, oiga, tráigame usted todas las facturas y que realmente me justifique usted que todo este trabajo se ha podido hacer en un mes. Bueno, esa podría ser la problemática que podrías tener, ¿vale? A ver si con la nueva fórmula de cotización de autónomos que iría en función de la facturación, pues este problema pudiéramos resolverlo, ¿no? Y entonces tú pagas autónomos en función de lo que factures y no como ahora que por lo que te veo, si has estado dado de alta, te has dado de baja, no puedas acogerte a la tarifa plana y que prácticamente mes que estás dado de alta, mes que te cuesta cerca de los 300 euros.
Pues me parece que son por el momento todas las preguntas que estaban en el apartado de preguntas. Chicos, si escribieron algo en el chat de preguntas, tienen una última oportunidad. De todas maneras, les voy diciendo que ya les dejé 2 veces en los comentarios toda nuestra información de contacto y súper importante, tenemos una landing page con Grupo CG, Malt y Grupo CG, con una oferta especial para todos nuestros malters. Entonces, a ustedes aquí podrán recibir asesoría pues fiscal y todas las dudas que tienen como estas y muchas más. Tenemos una oferta especial en la landing page que les puse aquí en Malt más Grupo CG, ¿vale? Pues cualquier pregunta que ustedes tengan o cualquier recomendación de temas que quieran saber, estamos súper abiertos a escucharlos y a presentarles una propuesta de tema para los siguientes meses. Recuerden que siempre estamos cada mes con Grupo CG haciendo un webinar legal, de educación legal, para que pues estén al día de toda esta información y estos cambios. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les recuerdo que nos pueden escribir, que estamos aquí pues para ustedes, para resolver todas sus dudas, ¿vale? Y importante, entren a la landing page de Malt y Grupo CG, que ahí tenemos un descuento para ustedes. Muchísimas Pues nada, gracias, Rafael. nada, buenas tardes y lo que hemos dicho, cualquier duda tenéis el correo para que podáis hacer cualquier pregunta y os ayudaremos en en la medida que podamos en resolver toda esa duda. Como ha comentado Melita, tenemos una oferta, yo creo que es una oferta muy interesante, prácticamente son 25 euros al mes, por lo que es todo el tema de contabilidad y fiscalidad y toda la tramitación del alta una vez que se contratan los servicios gratuita, con lo cual creo que es un tema muy interesante que deberíais de aprovechar. Y nada, y estamos a vuestra disposición, ¿vale? Buenas tardes y muchas Venga, gracias. hasta luego. Colgaremos el video en las redes sociales, entonces también ustedes lo podrán reproducir las veces que quieran. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos.